Busquen en Juan capítulo 2. Continuaremos la serie llamada Cara a Cara. Encuentros divinos. Sé que la semana pasada hablamos sobre el apóstol Juan. Y estábamos en Juan 1 y ahora estamos en Juan 2. Les digo esto, no estaré en Juan 3 la semana que viene hablando sobre Nicodemo, pero quizás esté en Juan 4 y tal vez vaya a Juan 5. He estado viendo los encuentros divinos en el libro de Juan y me tienen impresionado porque es el único lugar donde se registran. Y así que mientras los veía, esta es la primera señal en la que la Biblia dice que Jesús convirtió el agua en vino. Pero pensé en esta señal a través de los ojos de María. Así que esta semana es la historia de María. Ahora, María obviamente tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, tal vez el primero de todos, y tuvo muchos, ¿no lo creen? Así que ella crió a Jesús en su casa, en su forma encarnada. Ella también, si lo ven desde la perspectiva de una madre, desafortunadamente esto fue muy difícil para María cuando ella lo lleva a dedicar al templo. Simeón profetiza sobre Jesús, ese es el Mesías, es él. Pero se vuelve a María y le dice, la palabra para ti es que una espada atravesará tu alma. Eso es algo muy difícil, es decir, ella tuvo cierto conocimiento durante toda su vida de que algo iba a suceder que la afectaría enormemente. Y obviamente sabemos que ella estuvo en la crucifixión porque Jesús le dijo a ella, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, y a Juan, he ahí a tu madre. Ella sabe que su hijo está muriendo y que Juan cuidaría de ella desde ese momento. Así que, tremendo encuentro cara a cara. Pero me pregunto que cuando hablamos de cara a cara encuentros divinos, me doy cuenta de que hay una primera vez. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que Él es Hijo de Dios. Pero si vamos a crecer como creyentes, necesitamos muchos encuentros. Y Juan los tuvo y María los tuvo, y como María tuvo muchos encuentros cara a cara, creo que eso es lo que la inspira a hacer algo que cuando entiendan este pasaje es algo inusual lo que hizo. ¿De acuerdo? Bien, Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, al tercer día, les explicaré qué significa eso en un momento, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, obviamente es María. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Hablaremos sobre esa frase también más tarde. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Esa es una tradición religiosa, por cierto. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Esto es importante. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Recuerden quién es el esposo, hablaremos de eso, no nos dicen, pero creemos saberlo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora les volveré a decir algunas cosas históricas y tradicionales sobre esta historia que no están en la Biblia, que creemos que son verdaderas. La mayoría de los teólogos cree que de hecho esa es la boda de Juan, el apóstol Juan, porque recuerden que en su evangelio no se refiere a sí mismo por su nombre. Él dice aquel al que amaba Jesús o el otro discípulo, y ellos asumen que esta es su boda porque él también conoce estos hechos muy bien. O que lógicamente él asistió, pero muchos creen que es su boda porque Jesús y sus discípulos fueron invitados. Y María, su madre, estuvo allí. Así que no solo fueron invitados porque eran discípulos, muchos creen que fueron invitados porque eran familiares. Recuerden, Juan es el primo de Jesús, la madre de Juan es Salomé, que es la hermana de María, ¿de acuerdo? Así que María está allí. Esto también explica por qué María está tan preocupada
por el vino, porque quizás es como ya saben lo que haría la hermana en la boda de su sobrino. Quizás ella está ayudando a su hermana con los refrigerios. Bien, deben saber algo sobre las bodas de esa época. En esa época no había luna de miel. Es algo deprimente, pero no se iban de luna de miel. Lo que hacían era tener una recepción o celebración durante 7 días. A veces eran 8, la mayoría de veces eran 7. Y se quedaban en la ciudad y la familia y los amigos venían durante 7 días. Eso era lo que duraba la recepción. Y trataban a la novia y al novio como un rey y una reina. Pero quiero que piensen en esto. Dice en el tercer día. Así que es el tercer día de una fiesta de 7 días que se quedan sin vino. Así que lo que sucedería es que esto sería un escándalo y una vergüenza para los novios y sus familias. Es decir, nadie dejaría de recordarles eso. Me hiciste venir, salí de mi trabajo y tuve que volver a casa a los 3 días porque no planeaste bien. Esa es la inquietud de María, ¿saben? Ella está preocupada por eso, que será un escándalo para la familia. Y ella se dirige a Jesús y le dice, no tienen vino. Bien, tienen que pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué se acercó a Jesús? Bien, la Biblia dice en el versículo 11, no leímos eso, pero es la primera señal que hizo. Señal es un poco diferente a milagro, ya que es una señal mesiánica, es una señal profética que dice, oigan, este es quien realmente soy. Esa es la primera señal que él hizo. ¿De acuerdo? Lo que voy a decirles, no intento empezar una nueva doctrina, simplemente doy algunas conjeturas cómicas si no les importa, ¿bien? Me pregunto si la razón por la que María se acercó a Jesús cuando se agotó el vino se debe a que algunas cosas extrañas sucedieron en su casa cuando él era pequeño. Solo es una duda. ¿Por qué otra razón ella diría, nos quedamos sin vino? ¿Por qué decirlo? Muy bien, Jesús no era un granjero ni cultivaba uvas. ¿Por qué decírselo? Yo creo que pasaron cosas extrañas. Empiezo a preguntarme si tal vez en alguna reunión María tuvo que llamar a Jesús para decirle, debes meterte al agua y nadar como el resto de los niños. Solo es una duda, ¿me entienden? Me pregunto si tal vez quizás a Bruno, la mascota familiar, pues la arrolló un día una carroza. Y todos los hermanos y hermanas lloraban. Bruno está muerto. Solo me pregunto si María vio a Jesús así. Y Jesús dice, mamá, no es mi tiempo. No puedo hacer eso. Sé quién eres. Mira, el ángel vino a mí antes que a nadie. Yo sé quién eres. ¿No es así? Mira tus hermanitos. Míralos, míralos. Así que se preguntan si Jesús dijo, bien, déjame ver. Oh, miren, Bruno está bien. Solo estaba dormido. Saben, Jesús usaba mucho esa palabra sobre los que habían muerto. No tienen por qué llorar, está dormida. Así que, no lo sé. Me pregunto si él hacía la tarea una noche, ya saben. Y María le dijo, Jesús, necesito que vayas a la tienda a comprar harina. Madre, estoy algo ocupado. Estos deberes son para mañana. Hijo, necesito la harina ahora porque debo hacer la cena. ¿Por qué no buscas de nuevo en la despensa? Estoy diciendo que esto haya pasado. Solo me pregunto, vamos, deben preguntárselo. ¿Por qué María se dirigió a Jesús? Y vean lo que ella hizo. No digo esto por mal, por favor escuchen, pero lo hace con el típico estilo de las mujeres. Ella dice, no tienen vino. Bien, yo he vivido con una por casi 33 años, así que
Esto es lo que digo. Las mujeres nunca salen y dicen directamente lo que quieren. Se supone que uno adivine lo que quieren. No es cierto. Se supone que uno lo sepa en vez de decir, ¿puedes hacer un poco de vino? Ellas dicen, no tienen vino. Es en serio. Es decir, así son ellas. Saben, dejo el pantalón en el piso. Y ya saben, esto es lo que mi esposa diría. ¿Es tuyo? Bueno, espero que sí, porque si no tengo algunas preguntas que hacerte. ¿Saben? Vamos, por favor, solo diga recógelo. Eso es lo que quieren, solo. Está bien, así lo hacen. Están bien. Así que ella le dice, y esto me parece muy gracioso, no tienen vino. Él dice, madre, no puedo hacer esto. No puedo, aún no es mi momento. ¿De acuerdo? Bien, esta es, observen, su madre que no acepta un no por respuesta. Los sirvientes están aquí. Jesús está aquí, así lo veo, ¿sí? Ella dice, no tienen vino. Jesús dice, no puedo hacer nada. Y eso es lo que ella hace. Se dirige a los sirvientes y les dice, lo que él diga, háganlo. Y luego creo que ella hizo... Te atrapé. Y la Biblia dice, honrarás a tu padre y madre, y está atrapado. Bien, pero esto es lo que quiero que vean. Las palabras que ella dijo son las palabras más profundas que escucharán en toda su vida cuando se trata de recibir un milagro. Escuchen lo que ella dijo. Lo que Él les diga, háganlo. ¿Cómo se consigue un milagro? Así es. Es así de simple. Lo que Él les diga, háganlo. Escúcheme, me parece increíble que hace un par de semanas en nuestro Congreso de Visión les hablé sobre lo que queríamos hacer este año y lo que hicimos el año pasado y les dije, este es nuestro tema del año, orar y obedecer. Primero que nada, orar. Lo que Él diga, háganlo. Obedecer. Obedecer. Ahora, quiero compartir esto porque recuerden que este día, si es su primera vez aquí, hemos estado hablando ya por unas cuantas semanas que hoy haremos un compromiso de lo que vamos a dar más allá de nuestro diezmo, llamado Corazón para el Reino. Hemos hablado de las 5 áreas, en realidad tenemos muchas, las 5 que destacamos como principales, y les estoy pidiendo a cada uno de la iglesia que lo haga, y les pediré que lo hagan sin que me dé vergüenza. Porque lo que hacemos es expandir el reino y les bendecirá. Y lo sé. Sé que si Dios les dice algo, ahora no quiero que inventen nada, pero si Dios les dice algo y obedecen, se hace el milagro. Eso lo sé porque está en su palabra. Así que quiero mostrarles algunas cosas sobre la obediencia en este pasaje, ¿de acuerdo? Esta es la primera. La obediencia se mide. La obediencia se mide. Por ejemplo, dice que llenaron las tinajas hasta arriba. Muy bien, ¿saben cuánto vino devolvieron? Tanto como el agua que vertieron. Hasta el borde. Si hubieran llenado las tinajas por la mitad, hubieran tenido solo la mitad. Es asombroso que Jesús dijera, en la misma medida que usen, cuando den, con esa misma medida se les dará. En otras palabras, en la forma en que doy, y no estoy hablando de la cantidad, porque todos tenemos ingresos diferentes. Así que no me refiero a dar una gran cantidad, me refiero al porcentaje, lo que Dios les diga. Pero de la forma en que damos, de esa forma Dios nos lo devolverá según las Escrituras. La obediencia se mide. Piensen en eso, incluso con sus hijos. Si les dicen que limpien su habitación y usted entra más tarde, puede notar cuántos minutos pasó en la habitación. Se da cuenta si estuvo allí 3 minutos o 30, ¿no es cierto? La obediencia se mide. Usted sabe cuánto obedeció. Si le dice a su hijo que estudie para un examen, cuando le dan la calificación, puede ver cuánto estudió. La obediencia se mide. ¿Saben? Zig Ziglar contaba la anécdota, un gran portavoz que ahora está con el Señor. Él contaba de que una vez llevó a casa un boletín de notas con 4 Fs y una D.
4 Fs y una D. Y su madre le dijo, ¿me puedes explicar esto? Y él le dijo, bueno, lógicamente, madre, he pasado mucho tiempo enfocado en una sola materia. El punto es que su obediencia, en cuanto él estudió en ese momento, se mide justo frente a usted. ¿Ok? Por favor, escuchen. Lo mismo pasa con nosotros. Podemos decir todos los días que somos obedientes, pero les diré algo que sí se puede medir. Su chequera. En verdad lo es. Y no estoy hablando de dar para que se sienta manipulado. Solo estoy hablando de obedecer a Dios. Si Dios le dice algo, ¿le obedecerá a plenitud lo que Él dice? Tenemos una madre soltera en nuestra iglesia que me dijo esto. Se me acercó y me dijo, voy a contarle lo que sucedió. Estoy emocionada, debo decírselo. Ella dijo, ¿sabe? Durante años he sabido que debo diezmar. Jamás pensé que podría darme ese lujo. Tenía todas las excusas. Soy madre soltera, esto y aquello. Ella dijo, finalmente me sentí culpable. No, esto es del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Voy a diezmar y comenzaré esta semana. Entonces dijo, tomé mi sueldo, todo mi sueldo, $1,030. Ingresos brutos, y dijo, y pensé bien, todo el diezmo serían $103. Así que fue a la iglesia y dijo, traje mi chequera, muy emocionada, dijo, estando allí la saqué, y estaba haciendo el cheque, y antes de escribir la cantidad completa del diezmo, ya sabes, $103, ella dijo, sentí que el Señor me decía, hazlo por 120. Y ella dijo, Señor, esto es una lucha para mí. Y él dijo, lo sé, quiero que veas lo que hago. Quiero mostrarte lo que puedo hacer cuando das más allá del diezmo. Y ella dijo, yo luché. Eran $17 más. Ella dijo, pero pensé, ¿sabes qué? Está bien, Dios, confiaré en ti. Hace el cheque por 120, lo coloca en la ofrenda. Y al salir está en el estacionamiento, se está acercando a su auto y un hombre se le acerca y le dice, oiga, el Señor me pidió que hiciera algo. No la conozco, pero Dios me dijo que hiciera algo. Por favor, reciba esto del Señor. Ahora escuchen, ella hizo un cheque por 120 y él le dio $120 en efectivo. Y él le dijo, pero debo decirle, dijo, un billete era de 100 y el otro era de 20. Y casi siempre cargo billetes de 100 en mi billetera. Y a veces el Señor me dice, dáselo a esta persona, dile que es del Señor, dáselo y dile que es del Señor. Él dijo, el Señor me habló sobre ti hoy, pero cuando fui a tomarlo el Señor me dijo, añade 20. Escúchenme, ese es Dios. Quiero que cada miembro de Gateway tenga historias así. Pero no pueden tener un testimonio, no pueden tener uno si no obedecen. Deben orar y obedecer. Y cuando lo hacen, es increíble. De hecho, eso me lleva al siguiente punto, el punto número 2. La obediencia es emocionante. Es emocionante. Escuchen, esas tinajas de agua en la fiesta eran vasijas de lavado ceremonial. Bien, no eran el alma de la fiesta. Nadie se sentía emocionado por esas vasijas de agua. Ellos venían, metían las manos y se iban. Bien, esas vasijas de agua representaban la religión muerta. Escuchen, hasta que Jesús se involucró. Bien, y no intento ser melodramático, pero al final de la tarde, esas vasijas eran el alma de la fiesta. La gente compartía alrededor de esas vasijas, ¿entienden? Quizás las personas le decían a Juan, ¿dónde conseguiste esas vasijas? Es decir, ellos decían, quiero tener una vasija como esa en mi casa. Ese es el mejor vino que he probado. Era vino celestial. Sé que estamos en la iglesia y que no debemos tocar el tema, pero Jesús lo hizo, así que debemos hablar de eso. Así que saben que era bueno y de repente todo el ambiente se transformó. Se dan cuenta de que hay muchas personas que sus vidas, cuyo caminar cristiano con Dios son como esas vasijas ceremoniales. Ellos llegan, hacen lo suyo y se van. Les diré cómo hacer que su caminar cristiano sea emocionante. Lo que Él les diga, hágalo. Irán de milagro en milagro y en milagro. Lo que Él les diga, háganlo. En nuestro templo Grand Prairie, que solía ser la iglesia Shady Grove, hay un hombre que puede verificar esta historia. Él me la contó, es buen amigo.
Y estábamos en ese momento, esto fue hace unos 20 años, haciendo una campaña de construcción. Y él le preguntó al Señor, ¿cuánto quieres que dé? Bien, les diré la cantidad porque influye en la historia. Y sé que es una gran cantidad. Pero hablamos de cómo una madre soltera se ajustó. Este hombre es dueño de una compañía, pero aún era difícil para él. Él dijo, Señor, ¿cuánto quieres que dé? Y el Señor le dijo $50,000 durante 3 años, en un periodo de 3 años. Y de hecho, él estaba de pie en su patio, él vive en Texas, así que mientras estaba de pie en el patio, no muy lejos del aeropuerto, un avión pasa volando y él sube la mirada y mira al avión y el Señor le dice, ¿crees que te lanzaré ese dinero desde el cielo? Le dice, ahora entra y siéntate frente a tu computadora y coloca eso en tu presupuesto. Piensa cuánto tendrás que dar todos los meses para llegar a esa cantidad por encima del diezmo. Así que obedeció. Él entró y dijo, saqué algunas cosas de mi presupuesto para que funcione, descifré cuál era la cantidad y lo puse para asegurarme de que se hiciera. Él empezó a dar, ese es su testimonio. Al final de los 3 años, él dio todo el dinero que Dios le dijo y dijo que Dios bendijo de tal manera su compañía que todo lo que dio, todo lo que sacó de su presupuesto, pudo volverlo a colocar. Pero escuchen, esa es la parte emocionante. Él termina su promesa de 3 años, entrega los 50,000. Y no recuerdo si fue que alguien llegó a su puerta, creo que llegaron a su puerta o recibió una carta, pero creo que alguien llegó a su puerta y le dijo, vengo del aeropuerto. Hemos hecho un estudio de trayectorias y su casa está en la trayectoria. Así que le daremos una cantidad de dinero por depreciación, ya que la trayectoria del vuelo podría haber afectado su casa. Y le dieron un cheque por $50,000. Ahora, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo descubren eso? Eso es fabuloso. Justo después de esto, él regresa al patio y se queda ahí de pie. Está asombrado. Y un avión pasa volando y él mira arriba y el Señor le dice, te lo puedo lanzar al cielo si quiero. Pero él tuvo que obedecer. Bien, por favor, oiga mi corazón como su pastor. Quiero que todos experimenten eso. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él aún hace milagros. Pero debemos orar y obedecer. Lo que Él les diga, háganlo. Y este es el tercer punto. La obediencia es la clave. Y entre paréntesis, para los deseos de su corazón. Porque quiero que entiendan lo que intento decirles. La obediencia es la clave para los deseos de su corazón. Ahora, esto les impactará. Quizás esto les asombre, pero quiero que piensen en este milagro. Su primer milagro no fue levantar a alguien de entre los muertos o sanar a alguien. Su primer milagro fue salvar a una familia de la vergüenza. Lo diré de otra forma. Su primer milagro fue simplemente bendecir a una familia en el matrimonio de uno de sus hijos. Y eso es lo más increíble. Creemos que a Dios no le importan esas cosas. Y de hecho, cada vez que hacemos una especie de énfasis sobre dar en Gateway, pensamos, bueno, ¿saben algo? Mejor me contengo un poco aquí por estos deseos del corazón que tuve. ¿Saben? Quiero tener una mejor casa. Quiero que mis hijos vayan a una mejor escuela o la universidad. Quiero conducir un mejor auto. Yo tuve esos deseos y no estoy seguro de que a Dios le importen esas cosas. Es posible que sean deseos egoístas. Y así que mejor retengo algo de mi dinero para cuidar de mí, porque si no cuido de mí, nadie lo hará. Esa es la forma en que el diablo nos habla. ¿Puedo decirles algo más? ¿Se dan cuenta de que cada milagro beneficia a alguien? ¿Han pensado en eso? Cuando una persona es sanada, recibe un beneficio. Su vida es mejor ahora. Y eso es lo que dice el diablo. No pidas sanación porque eso es egoísta. Escúchenme, cada milagro beneficia a alguien. A Dios no le molesta y de hecho quiere bendecir a sus hijos, al igual que ustedes a los suyos. Así que el enemigo tuerce nuestra mente. No ores por eso, es egoísta. Les diré algo que quizás les sorprenda. Dios les bendecirá más de lo que ustedes pueden si le dan la oportunidad.
Quiero que escuchen eso. Dios les bendecirá más de lo que ustedes pueden si le dan la oportunidad. Les diré 2 razones por las cuales esas son cosas lógicas. Podría enseñarles ejemplos y se las mostraré en un momento. Les daré 2 razones lógicas de por qué Dios puede y le bendecirá más que usted mismo. Número 1, es más rico que usted. Tiene más potencial para bendecir que usted. Y la segunda, lo ama más de lo que usted se ama. Él lo ama tanto que dejó que su hijo muriera por usted. Usted no dejaría que su hijo muriera. Usted moriría por su hijo. Él lo ama lo suficiente como para dejar morir a su hijo. En el Salmo 37, una reconocida escritura, Salmo 37, verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Puedo parafrasear eso un momento? Obedezca, y Dios hará un milagro en su vida. Y ese milagro será bendecirlos a usted y a su familia. Eso es exactamente lo que leímos en Juan 2. ¿Sabe lo que me parece increíble? Que mientras comparto esto, siento que estoy arando un poco. Siento que el enemigo nos ha lavado tanto el cerebro. No. Cuando hablan de que Dios me bendice, Dios no quiere bendecirme. ¿Por qué envió a su hijo? ¿Por qué creen que Él redimió sus pecados? ¿Por qué creen que Él llevó sus enfermedades en la cruz? Porque quiso bendecirlos. Porque Él quiere bendecirlos. Y por aquí tenemos la doctrina de la prosperidad y queremos estar tan lejos de esta doctrina para no caer en error que lo que hacemos es caernos en la doctrina de la pobreza. Que Dios quiere que seamos pobres para así ser piadosos. Escuchen, pueden ser egoístas y ser pobres y pueden ser egoístas y ser ricos. No digo que Dios quiere que todos sean ricos. Estoy diciendo que Dios se preocupa por usted. Recuerdo muchas veces hacer compromisos así con la iglesia. Tenía necesidades, las tenía al igual que todos. Y esto es algo que me dijo el Señor hace tiempo, que si construyes mi casa, construiré la tuya. Y Él hizo una casa mucho mejor de lo que yo pude. Así que yo solo quiero que sepan que está bien. Cuando decimos que si Dios les pide que den, háganlo. No tienen por qué contener algo, porque Él los bendecirá más. Quiero que vean esto en su mente. Jesús está sentado en su comedor y Él sabe que no tiene suficiente. Él lo sabe. Pero Él está esperando ver si cuando usted parte el pan, le dará el primer trozo. Porque Él tiene el poder para multiplicarlo. Es el único que puede. Pero muchos dirán, Señor, sé que el pastor ha hablado sobre esto y me encantaría darte pan, pero hay muy poco. Y él piensa, pero puedo multiplicarlo. En un comentario bíblico, cuando Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no llegó mi hora. Suena algo duro. En un comentario, esa es la forma en que lo interpretan. Lo que Jesús estaba realmente diciendo es, ellos aún no me han reconocido por quién soy, ni me han invitado a formar parte de la situación. Y esa es la razón por la que muchas veces no recibimos milagros en nuestra vida, porque no lo reconocemos como quien Él es y no lo invitamos a que entre. Y la forma de hacerlo es muy simple, es lo que Él diga, háganlo. Es la forma correcta de invitarlo en cualquier situación que tengan. Amén.